conexión disponible, dice. No sé. Hola, hola. Hoy, la escenografía está hermosa. El equipo de producción. El equipo de producción se la está jugando. ¿Cómo? ¿Quieres que te vea? ¿Sí? Dime cómo está saliendo. Hola, Carolina. No me aparece ese amigo. Pablito Lara, Carolina, ¿cómo está saliendo? Estamos haciendo unas mejoras para ustedes. ¿Cómo se ve el fondo? Es el mundo plano, El mundo real. el mundo real. No el mundo irreal. Se ve el mundo plano. No es el mundo de Disney World. Bien, dice. Gracias, Carolina. Gracias por el dedo arriba, Pablito. Súper, se ve bien. Bien, dice Pablito. Gracias. Hoy quiero tocar el tema ya un poquito más ¿cómo se llama? En más profundidades. Lo que tocamos ayer, pero ayer fue muy rápido porque estábamos con dos profetas en casa. Pero por eso quisimos hacerlo de nuevo. Hola, Alejandra Esparza. Dios te bendiga mucho. Y quisimos hacerlo de nuevo para darle dedicación, para darle profundidad y para darle un poco más de revelación de parte del Ruaj. Hola, Alejandra, Dios te bendiga mucho. Pastora Esther, ¿cómo está? Y partimos y queremos tocar el tema nuevamente. Eso. Por eso partimos de con el texto Mateo 19. La voz en on dice: no puedo decir que te ves guapo porque no te ves, pero sí se ve very good. Por eso te amo, porque eres sincera. Bien. ¿Ve? Ahí estamos mostrándole lo que vamos El equipo de producción. a leer. El equipo de producción. Bueno, vamos a Mateo capítulo 16, por favor. Con la versión Reina Valera. Y después vamos a ir con la versión original. ¿Les parece? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Verso 13. A ver si puedo. ¿Me permiten un poco? Vamos a ajustar la pantalla para que todos puedan ver. Ah, ahí está la cosa. Muy bien, equipo de producción. Si supiera la gente cuánta gente tenemos trabajando detrás de cámara, se reirían. Se reirían. Bien. Un saludo a Daniel Reis, Romy Silva, Un tremendo equipo de producción. Pastor Juan Manuel Canizal, y estamos, y está la tía, la profeta de la familia Abraña, Esther Díaz. Bueno, vamos, Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hola, Esther. Un saludo a Estados Unidos.
Flavia Pers, saludo a Uruguay. Pablo de los Andes. De Castro, Cristo tu única esperanza. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y a otros Jeremías, y alguno de los profetas. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Hijo, el Cristo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, qué importante esa frase, y esa a mí me impacta mucho. Hola Georgina de los Andes. ¿Por qué me impacta mucho? Porque fíjese en este detalle que Yeshua le dice a Pedro. Él le dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Y él le agrega, y yo también te digo, en otras palabras, yo también quiero decirte algo, Simón Pedro, que tú eres Pedro. Hola Flavia, Georgina, que tú eres Pedro. Pastor Heber, Dios te bendiga, desde el sur de Chile. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero informar que este estudio lo vamos a realizar, yo creo que unas 4 clases, porque es muy profundo, es muy revelador y a la vez es muy enriquecedor en el espíritu. Este estudio tiene como título Las 2 casas de Israel, pero en este primer capítulo, estudio o primer video, como le quiera llamar, le vamos a dar el énfasis a la identidad. ¿Sí? La palabra y el verso de fundamento que quiero colocar en este estudio está en el verso 18. Si usted lo puede leer ahí, lo va a subir más arriba. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca mire, es muy importante esa frase. ¿Por qué? Porque mire, roca en el hebreo significa Abent. Y la palabra A, la primera letra del abecedario hebreo, A,
es padre. La palabra ben quiere decir hijo. Entonces Yeshua le está diciendo a Pedro que sobre esta roca, sobre este fundamento, se necesita constituirse de una manera de identidad de padre e hijo. Yeshua le está diciendo a Pedro, hay algo más que quiero darte. Hay algo más que yo también te quiero decir, Pedro, que en este fundamento voy a edificar mi iglesia. Y mi iglesia se edificará en el núcleo de la familia. Mi iglesia se edificará en el núcleo de una familia, dentro de una familia. Roca en el hebreo es Aben. A, la primera letra del abecedario hebraico, es padre. Ben es hijo. Es una relación de familia que Yeshua nos invita a ser parte de esta familia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ahora aparezco yo para darle un poco más de interacción. Quiero explicar un poco de historia, explicar un poco de la escritura de la Tanaj, la Torá o Biblia, y también un poco de revelación. Debemos tener claro que hay 3 pasos fundamentales para entender la escritura. Usted no puede entender la escritura si olvida el conocimiento histórico de la escritura. Por eso hay graves errores de mala interpretación, porque no conocen el contexto histórico, no conocen el contexto de la escritura y no tienen la revelación que entrega la escritura a través del Ruach Kadosh. ¿Me va entendiendo? Por favor, si hay alguien que necesita que le explique más, dígalo. Esto no es un monólogo, esto es una edificación de grupo. Entonces necesitamos tener claros 3 puntos: conocimiento histórico, conocimiento de la escritura Torá y el conocimiento de la revelación de la misma Torá que nos entrega a través del Espíritu Santo, a través del Ruach Kadosh. Estas 3 cosas se complementan entre sí. Por eso hay mala información y mala interpretación de la escritura. Constantino, partamos. Constantino, de todo lo que hizo Constantino, lo voy a resumir de esta forma. Constantino reformó y levantó el cristianismo romano, el cual hasta el día de hoy se vive, se le cree y se comparte. Y esta visión de Constantino, que establece el cristianismo romano, tiene un solo fin, que es desvincular, separar o sacar a Yeshua de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? La función de la reforma que hizo Constantino Lutero fue borrar toda prueba, identidad, influencia de Jesús en la historia que va hacia las personas. Desvincular a Jesús del reino
para que no tome a las personas. Esto lo hizo Constantino. Por lo tanto, volver al origen, que cuando Yeshua le dice al sacerdote, volver a nacer, no le está diciendo volver de una matriz, sino le está diciendo volver al origen de donde empezó todas las cosas. Yeshua tenía claro, porque Jesús estaba con Dios en la creación, vio cada momento con el Padre y también estuvo en cada palabra profética que fue lanzada por los profetas mayores, menores, Salmos y Elías. Si usted lee los versículos o compara los versículos, por ejemplo, de la cizaña y el trigo, Yeshua estaba hablando literalmente de lo que sucedió en el huerto del Edén. Si usted lee el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, Yeshua está hablando de lo que sucedió en el reinado de Salomón cuando se separó Israel. Yeshua o Jesús, para que me entiendan los amigos que van a ver este video o los van a compartir, Yeshua dice que Él no vino a sacar la ley, ni tampoco dice que vino a remover la ley o a cancelar la ley, sino que Yeshua dice que Él vino a darle cumplimiento a la ley. Él vino a darle continuidad al propósito, al diseño del Padre, al reino del Padre que quería establecer en la tierra y que quiere establecer en la tierra. Yeshua no vino a ponerse sobre los profetas o sobre el diseño. Yeshua nos vino a enseñar cómo debemos volver al Padre, manifestar al Padre. Yeshua nos enseñó y nos abrió el camino de cómo debemos pensar, oír, ver, hablar, actuar, como Él lo hizo. Volver al origen no es ser judaizante o volverse judío. Hola Luis. No, volver al origen es objetivamente volver a la cultura que Yeshua manifestó. Volver al origen no es ser judaizante, no es rescatar el judaísmo rabínico de la sinagoga, no es rescatar el judaísmo en rituales, tampoco. Volver al origen no es eso. Volver al origen es beber de la sustancia de Yeshua, de Cristo, en la familia. Volver al origen es traer el reino a las casas. Volver al origen es volver a hacer palpable, visible, el diseño del Padre en los hijos. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Volver al origen es volver a la cultura y a la vida de Yeshua. Entonces, que para entender este alineamiento espiritual, mi espíritu, que se alinea al propósito del Eterno y se alinea al espíritu, al Ruach Kadosh del Eterno, debo entender que el propósito está raizado en el conocimiento histórico, en el conocimiento de la revelación del Ruach que nos entrega, y está en el conocimiento de la Escritura, la Torá, la Biblia, la Tanaj. Hola Delia, Dios te bendiga mucho. En ese concepto tenemos que tener claro quiénes somos, quién soy, qué soy
¿Y de quién soy? Preguntas que nos llevan y que nos hablan de una identidad. Identidad, quién soy, es personal. Pero también es una identidad grupal. Ambas tienen rangos únicos. Ambas están ligadas a la esencia y genética. ¿Quién soy? ¿Y de quién soy? Habla de una identidad grupal. El cristianismo romano del cual hoy estamos viendo, en el cual hoy todos están hablando de una línea de mensaje de prosperidad, de abundancia, de restauración, que eso es bueno, no estoy diciendo eso. Pero los tiempos que estamos viviendo me llevan a hablar que mejoren el mensaje la santidad, integridad y arrepentimiento. Porque si entiendo los tiempos, porque si entiendo mi identidad, entiendo los tiempos. Si entiendo quién soy, de quién soy y de qué soy, puedo entender en el espíritu y en lo natural, cronológicamente, lo que el Abba, Yahweh, está hablando al mundo. Daniel Contreras dice, el cristianismo romano no es más que adoración al Dios Sol. Para allá voy, perfecto. Eso es. Ellos adoran a Tamuz y no a Yeshua. Para allá voy. Porque el cristianismo romano, como explicaba, ha sacado, no todo, no lo ha hecho completo. No ha exterminado el nombre de Yeshua. Y tampoco lo va a hacer. Pero sacó lo más importante. Sacó lo más importante. ¿Qué, po? La esencia. Entonces, ponte acá, mi amor. Entonces, el cristianismo romano ha querido desvincular la imagen de Yeshua del Padre, poniendo al hombre en el lugar de Yeshua. El cristianismo romano destruyó lo fundamental, como decía mi esposa, la esencia. ¿Pero qué esencia? Tu identidad. Exacto. El cristianismo romano ha derribado tu identidad. El cristianismo romano ha puesto sobre las personas un espíritu de orfandad en las personas. Porque hay muchas personas que se identifican más por un ministerio, por un pastor o apóstol, que de Yeshua o que de Yahweh, Dios, para algunos que están ahí. Y el cristianismo romano, como te ha sacado la identidad, como te ha sacado la identidad y te ha puesto la orfandad genera, mira, la división en el cuerpo de Cristo. La orfandad genera división en el cuerpo de Cristo. Y esta división te ofrece sin identidad. Te deja sin identidad. ¿Me va entendiendo? Por eso lo volvimos a hacer este video, para darle tiempo Mayor profundidad. y mayor profundidad. Encontrar la identidad en estos tiempos
es muy importante y muy clave para los hijos de Dios. Porque esta te lleva a entender los tiempos. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 4, que Él creó las dos lumbreras más grandes, el sol y la luna, y las puso ahí para que sean testimonio para los hombres y estos identifiquen los tiempos, sean testigos y identifiquen los tiempos de los cuales estamos viviendo. Si tú no tienes una identidad correcta, alineada a Yahweh, al Padre, no puedes entender los tiempos, te llenarás de información, serás un erudito en la palabra, pero no tendrás la revelación. Como el pueblo de Israel conocía la cultura, pero no tenían la revelación del quién yo soy. Por eso Dios toma a un hombre, Moisés, y se le revela para que éste manifieste no solo al gran yo soy, sino manifieste en el pueblo una identidad. Porque el pueblo no vivía en identidad. ¿Por qué? Fíjese en este detalle. Porque el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, la Biblia nos da información que no solo salieron hebreos, sino también salieron egipcios con los hebreos. Es decir, venía una genética distinta, mezclada con los hebreos. Por eso la murmuración, fíjese en esto, y aquí te quiero dar una revelación. Por eso la murmuración del pueblo de Israel empezó en contra de Moisés por la falta de comida. ¿Por qué? Porque venían egipcios que estaban acostumbrados a la carne, que estaban acostumbrados a los manjares. Por eso Dios empieza a dar maná, le empieza a sacar agua del arroyo. Pero después el pueblo empieza a pedir carne, porque fueron impulsados por aquellos egipcios que estaban mezclados en el pueblo. ¿Me entiendes, cierto? Entonces Dios, Yahweh, le trae una identidad al pueblo y a la vez trae unos mandamientos y estatutos. Y Él dice muy claro: estos estatutos serán para cumplirlos y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero, ¿por qué el cristianismo romano entró a destruir la identidad? Porque sin identidad tú no obedeces. Tú eres un rebelde. Sin identidad eres un rebelde y es la puerta del pecado. ¿Me entiendes? ¿Sí? Por eso encontrar la identidad es importante, porque esta identidad de cuerpo trae la unidad de la iglesia. La Biblia dice que la unidad viene por el Ruaj, por el Espíritu. No es provocada por los hombres, no es provocada por un ministerio, no es provocada por el sentir de un buen deseo de unidad. Viene provocada por el Espíritu y es provocada por forme a la unidad del Espíritu. Es decir, que si tú y yo estamos correctamente alineados en el Espíritu con el Padre, se provoca la unidad de la iglesia. ¿Aló? Por eso en este país, Chile, han tratado miles y muchas veces y años, ahí está el pastor Ever, si me puede confirmar, haciendo eventos, congresos, recitales para la unidad, pero no se lleva a cabo, porque el fundamento que tienen, o el único fin que tienen, no es el Espíritu.
son ideas de hombre. La identidad se manifiesta de tres formas: grupal, personal y como cuerpo. Quiero decir que a las personas que vienen llegando, estamos hablando de un mensaje de las dos casas de Israel. Las dos casas de Israel. Que este primer estudio se llama identidad. Pero el tema principal es las dos casas de Israel, entrando en identidad. Hola, buenas tardes, se ve muy bien con el pelito corto, cariño desde San Antonio para usted y su esposa, quien les quiere mucho. Isabel, Dios te bendiga mucho. ¿Quién soy? Habla de una identidad personal. De quién soy o qué soy se identifica a quién pertenezco y hacia dónde voy. ¿Me entiende? Pastor Ever dice, así nomás es, eventos, congresos, etc. Individualismo reflejado en el máximo. Exacto, por eso no se ve la unidad, porque hay identidades que no son correctas, porque está la simiente de Caín, y que Caín en su interior tiene la simiente de la serpiente, de los cuales bíblicamente nos nombran y se refleja en el estado de ellos. Coré es uno que manifestó la simiente de Caín en el pueblo de Israel. Recuerde que Coré fue en contra del sacerdote y el sumo sacerdote. Exacto, pero qué preciso Pablo. Cultos desunidos. Y mira, por eso te digo qué preciso Pablo, porque culto, la religión romana le puso culto, que viene del ocultismo. Sacó la A, sacó la cultura de Yeshua. Por eso necesitamos más cultura y menos culto. Necesitamos más hijos y menos culto. Entre paréntesis, por ahí puse hoy en mi página de Face, puse el que está en el reino desea su venida y su esposa dice ven, pero el que está en la religión, sumergido en la religión romana o en el cristianismo romano, te sigue hablando de prosperidad en tiempos finales. Permiso. Mateo. Vamos de nuevo a Mateo. Voy a cambiar la cámara. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Fíjese en ese detalle. Sobre esta roca. Roca ya le expliqué que es Aben. A, la primera letra del alfabeto hebreo, es padre. Ben es hijo. Gracias, mi amor. ¿Quién soy? Habla de una identidad personal mía. La religión ha tratado de vincular el origen de Yeshua en las personas. Por ejemplo, muchos te hablan de ser hijos, y está bien, pero muchos se llaman hijos pero no obedecen.
Yeshua dijo que el que hace las cosas del Padre, ese es mi hermano. La religión te dice que no somos pueblo, somos hijos. Permíteme corregir esto. A mí me corrigió mi apóstol. Porque la religión te dice y te enfoca que somos pueblo. Pero pueblo ¿de quién? ¿O de qué? ¿A quién? En cambio, el reino, la cultura hebraica de Yeshua, y Yeshua lo dijo, somos pueblos adquiridos. Es decir, usted es pueblo. Por tanto, si usted es pueblo, usted es hijo. No puede ser hijo y borrar la identidad. Sigue siendo huérfano. Por lo tanto, eres pueblo y eres hijo. Porque si eres pueblo, perteneces a una genética. Y si esa genética te da identidad. La religión romana o el cristianismo romano te saca de la identidad de un pueblo y te dice que no eres Israel, sino que eres hijo. ¿Por qué? Porque la religión o la cultura, la religión, el cristianismo, la religión, cristianismo romano, que hoy muchos viven, que incluso te hablan de reino, pero no viven el reino. Incluso te hablan de identidad, pero no viven en la identidad. Porque usan los conceptos de la cultura de Yeshua, pero no viven la cultura de Yeshua. ¿Por qué? Porque tienen información del poder de la identidad que emana de Yeshua, pero no te la comparten. Porque si te la compartieran y se te revelaría quién eres, y no dependerías del hombre, sino que dependerías más de Yahweh, Dios Padre, que del hombre. La religión no trasciende hacia el reino. La religión es un grupo cerrado, monoteísta. Son ellos. Y no permiten que se manifieste la identidad grupal de un pueblo. ¿Por qué? Porque entonces el sistema piramidal no resultaría. ¿Me está entendiendo ahí? Por favor, si me está entendiendo, mándeme dedos arriba, abajo. Si quiere decir algo, dígalo, pero con respeto. No hay problema. No hay problema. Entonces, la identidad está ligada al origen. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí. La identidad está ligada al origen de un pueblo. ¿Por qué? Porque está ligada a origen de un pueblo. Porque el pueblo de Israel partió con Moisés, Abraham y Jacob. Jacob se lo mostró a sus hijos. Y después a las 12 tribus. Entonces, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2? Mire. Ahí se está viendo mucho mejor. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés no es el derramamiento del Espíritu. Pentecostés era una fiesta hebrea. Era una fiesta del pueblo, identidad. Estaban todos
unánimes, juntos, todos, unánimes. Unánime tiene de raíz de ejad, uno solo, que más adelante voy a explicar eso, que habla de identidad. Estoy leyendo la versión Reina Valera. De repente vino del cielo un estruendo como el viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire por favor, si fueran lenguas espirituales, como lo enseñan, no diría sentada sobre cada uno de ellos, sino diría, esto lo estoy parafraseando, sino diría, el Espíritu entró sobre sus espíritus y soltó lenguas celestiales. Pero dice, se sentó sobre ellos y repartió lenguas. En otras palabras, idiomas. Mire la versión original. La festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta de Omer. Usted sabe que eso, ¿cierto? La cuenta de Omer, 40 días, eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, primero viene la fiesta del arrepentimiento, ¿sí? Y vienen 40 días para la fiesta de Shavuot. Se cuentan 49 días. 49 días. Para entrar a la fiesta del derramamiento de Kadosh o del Ruaj. Y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vinieron los que lucían como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruaj Hadohesh y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Ruaj les habilitaba para expresarse. Expresarse. Lenguas. ¿Entiende? ¿Me va entendiendo? La religión, Freire Victoria dice, la religión habla de identidad de ser hijo, pero del hombre, ya que según ellos es el mandato, es el que les da identidad. Por eso es piramidal, Freire, porque someten a las personas debajo del liderazgo. Y eso no es correcto en el diseño del Padre, del Abba. Lo que sucedió en Hechos fue la legalidad de la nación, del pueblo. La orfandad es liderada por Jezabel, porque Jezabel es control, porque todo está centrado en autoritarismo denominacional. El cristianismo romano mató la identidad y te entregó una falsa identidad. ¿Por qué? Porque sigues el modelo de Constantino, sigues el modelo de Lutero, pero no de Yeshua, y sigues ligado a un sistema religioso.
El nacimiento del pueblo de Israel empezó en las funciones o en los inicios de Abraham. Partió con los orígenes de Jacob. Y el reino despierta la identidad para definir la realidad de quienes somos. Yo soy un pueblo y me rijo bajo un Dios. Si no tengo ese Dios, no soy un pueblo. ¿Me va entendiendo? Israel, escúcheme esto. Israel no depende de un territorio de tierra para llamarse Israel. Israel, el pueblo de Yahweh, no depende de un pedazo de tierra para manifestar lo que son. Israel no depende de un territorio. Israel depende del pueblo. Porque Dios se manifestó en pueblo y en las familias. Por eso, al pueblo o a Israel se le llama Israel, el pueblo de Dios. Y a la tierra no se le llama la tierra de los allegados. Donde está Israel se llama la tierra de Israel. ¿Cierto? ¿Estoy equivocado hasta aquí? Voy a hacer un ¿cómo se llama? Un lapsus. Sí, mi amor. ¿Puedes hacer tú un resumen? Un resumen. Que no estaba diciendo hace rato, pues sí me... ¿Puede alguien hacer un resumen hasta aquí? Por favor. Porque está bueno esto. No sé si usted lo puede percibir, pero me apasiona hablar de Yeshua y de Israel, de la cultura, de la verdad presente que es Yeshua, Cristo. Hace como un punteo. Uno, el cristianismo te robó la identidad. Dos, la identidad de cristiano no es la identidad en Yahweh y menos en Yahshua. Tres, la identidad te lleva a hacerte preguntas. ¿Quién soy? ¿Y de quién soy? ¿Y de qué soy? 4. Israel no es un país ni una nación. Es un pueblo. Es un pueblo. Por lo tanto, donde hay una persona del pueblo de Israel, O de la... Israel está presente. Está ahí. Está ahí. No depende de los límites geográficos ni políticos que la ONU Ha querido borrar. ha querido borrar o establecer. Israel es Israel. Porque es un pueblo. Porque el pueblo por sí mismo tiene identidad. Muy bien su resumen, amor mío. Porque el pueblo en sí mismo tiene identidad. Y esa identidad el Padre se la entregó al pueblo. Israel, como te lo puede mostrar el cristianismo romano que hoy se vive. Porque Israel te lo muestran el muro de los lamentos. Con el muro de los lamentos tú identificas a Israel. Con la bandera tú identificas a Israel. Con la simbología es Israel. Eso no es Israel. O con la cabana, identifican a Israel. No, eso no es Israel. Israel es su pueblo. Israel es su cultura de Yeshua. Israel es la esencia, la sustancia que viene del Padre y se manifiesta en su Hijo, en Yeshua.
Y Yeshua nos hizo parte a nosotros. Eso es Israel. Entonces, si Israel es un pueblo, entonces Israel es una raza. Y si es una raza, se mide por genética, por gen, ADN. Por lo tanto, lo que prevalece en Israel es su genética, su sustancia, Yahweh, su esencia en Israel, Abba, Yeshua en ellos. Por eso, cuando hablamos de las dos casas de Israel, que es referente a este estudio, pero este estudio parte muy claramente, el punto número 1 para entender las dos casas de Israel, debemos tener claro quiénes somos. Por eso hablo de identidad. Entonces, si el pueblo de Israel se mide y se identifica por genética, por el Padre, la Biblia dice que tú y yo somos Israel. La Biblia dice que tú y yo somos Israel, que somos linaje de Abraham, que Dios nos predeterminó antes. Todo eso lo saben ustedes. Por lo tanto, si ustedes lo saben, ¿por qué anulan la identidad fundamental de la Escritura? Somos Israel. Porque se convirtió en un conocimiento y no en una vivencia. convicción. Exacto. Porque la cultura cristianisma romana te impuso una identidad falsa. La Biblia me dice que yo soy parte de Israel de 3 formas: redención, adopción y inserción, cuando habla del olivo. ¿Cierto? Fíjese en este detalle, y Pablo lo deja muy claro. Pablo lo deja muy claro. Efesios 2. Efesios 2. Fíjese. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa de Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo le está hablando a los gentiles. Pablo le está hablando a las dos casas de Israel en este tiempo, Judá y Efraín. Pablo le habla a los gentiles, pero Pablo no era un gentil. Mire lo que dice la versión original. En aquel tiempo no tenían al Mesías. ¿Se entienden la diferencia? Estaban apartados de la vida de Israel, extranjeros a los pactos que personifican. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! A los pactos que
personifican la promesa de Yahweh, que estaban en el mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías. Pablo lo deja muy claro a los gentiles. Y ese otra mala amor, y ese otra paradigma que la religión usa. Gentiles. Y la palabra gentil viene de la raíz de gentil es personas. Pero Dios no hizo parte. Pero no somos gentiles. Somos pueblo. Aquel que se considera gentil no ha conocido a Yahweh. No ha conocido su identidad. No ha conocido quién es, de quién es y de quién pertenece. Esta teoría que implementan algunos, que dicen que Israel en la Biblia es netamente un lenguaje espiritual. Permíteme y perdón por ser tan falto de educación, no sé, puede sonar mal. Pero aquel que dice que Israel en la Escritura es algo espiritual es un ignorante de la misma Escritura. Perdón, es una idea y una teoría del cristianismo religioso romano. Y las teorías no tienen prueba. La teoría es una teoría, es una idea. Pero no tiene una prueba contundente o un fundamento contundente. Porque Dios nunca ha dejado de amar a Israel. Según esta teoría, dicen, no, es Israel, es algo espiritual. Si fuera así, vamos a ponerlo en el lugar de ellos. Si fuera así, entonces Dios ha dejado el pacto con Israel. Dios abandonó su nación. Si me pongo en el lugar de lo que ellos están hablando o explicando. Pero Dios nunca ha dejado a Israel y nunca lo va a dejar. Al contrario, Dios va a restaurar a Israel y va a salvar a Israel contigo, conmigo. Somos la promesa. Y agárrate esta. Somos el cumplimiento de la palabra profética que Jacob lanzó en Efraín, hijo de José. Daniel Contreras dice, nosotros podemos ser Israel tanto espiritual como puede ser genético, por la profecía dada de Efraín, la casa de Efraín, o Israel. Fue dispersa por el mundo y divorciada, pero Yeshua murió para poder hacer volver las ovejas perdidas de Israel. Mira qué punto importante tocas, Daniel, porque cuando Yeshua le dice a los apóstoles que él vayan por las ovejas perdidas, esparcidas, está hablando de las dos tribus.
Está hablando de ti. Está hablando de mí. Está hablando de la tribu de Efraín. Porque Judá se quedó en Jerusalén. ¿Se entiende? Si usted está pensando, está diciendo, pastor, amigo, ¿usted está diciendo que yo soy Israel? Sí, eres Israel. Cuando la Biblia habla de linaje, la palabra en el hebreo es genomais, genética de linaje. Geo, genética. Mais. Algo que comentar, alguna pregunta hasta aquí, porque ahora vamos a entrar a la enseñanza principal, que esta era las dos casas de Israel, y donde se provocó la división. ¿Sí? Amor. ¿Algo que acotar, no? ¿Para seguir? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lanto? No le estaba dando necesita. ¿Por qué está llorando? Porque al principio no quería y ahora quiere. Vamos. Casa de Judá y casa de Efraín. Otro texto que lo malinterpretan es en Filipenses 13. Perdón, Filipenses 3. Sí, 3. Vamos a ver. Filipenses, parece que es 2. Daniel Contreras dice: por eso Pablo fue enviado a los gentiles, porque sabía muy bien que entre ellos estaban los dispersos de las 10 tribus. Muy exacto, Daniel, exacto. Qué buena. Exacto. Sí, verdad. Exacto. Muchas profecías que Pablo le dio a los gentiles fueron antiguamente dadas a Israel. Exacto. Israel recibió profecías. Me encanta eso, Daniel. Porque toda la profecía que recibió Judá. Pero, espérame, Daniel, deja contestar. Voy a poner el texto para dar y te contesto a eso, ¿sí? Filipenses 3, capítulo 20, miren. Ahí lo voy a poner. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versión Reina Valera. Pero la versión, hay una versión, vamos a ver al original, déjeme ver, no está pendiente, ahí está en el hebreo, tremendo eso. Kadosh. Está. Aquí está. Filipenses 3:20. Ahí está.
Pero nosotros somos ciudadanos. Y es de allá que esperamos al Salvador, el Edón. Adón es Señor, Yeshua HaMashiach. Mire esta, a ver si está aquí. Mire, Filipenses 3:20. Pero nuestro trabajo es conforme al cielo, de donde esperamos nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en este. La versión griega te muestra la ciudadanía en los cielos, pero el contexto que habla Pablo le está dando la labor terrenal al pueblo. La labor terrenal en la tierra conforme a lo que se establece en el cielo, se establece en la tierra. Fíjese en esto. Hermanos, únanse en imitarme a mí y presten atención a los que viven de acuerdo al patrón que hemos establecido para ustedes. Porque muchos les he contado de ellos que a menudo anteriormente, e igual ahora les digo con lágrimas, viven como enemigos de la estaca de la ejecución del Mesías. Hablándole Pablo al pueblo que rehusaba de reconocer al Padre. Vamos a Lucas 15. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue, lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí parezco de hambre? Yeshua, la parábola del hijo pródigo, es referente a las 2 casas de Israel, Efraín y Judá. Judá es el hijo que se quedó en la casa del padre. Efraín es el hijo que pidió la herencia y se fue. Judá, recuerde que fue cautiva en Babilonia, pero regresa a la casa. Efraín fue esparcida por las naciones. Y esta división o esta separación partió en el tiempo de Salomón, con el reino del norte y reino del sur. Reino del norte, Jeroboam; reino del sur, Roboam. Mire lo que dice Mateo.
Mateos 10. Fíjese. 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. De la casa de Israel. Está hablando de las dos tribus. Vamos al original. A estos 12 Yahshua envió a las siguientes instrucciones. No vayan al territorio del Joyim y no entren en ningún pueblo de Sorom. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Vayan mejor a las ovejas de Israel. Ahí está, en este traducción original, está la diferencia de gentil y gentiles que habla la religión. Gentil, Jacob la pronuncia, que es la profecía que le da a Efraín, hijo de José. Jeremías, mire, ya estamos terminando. Tenga un poco de paciencia, pero esto es muy, muy enriquecedor. Le va a bendecir tremendamente. Jeremías 31. Estamos aprendiendo juntos, queridos. No hay nuevo pacto con los gentiles como muchos piensan. Es el pacto renovado. Fue con las dos casas. Por ende, para entrar al nuevo pacto debemos ser Israel. Muy aleluya. Déjame, por favor. Aleluya. Cierto, Daniel. Porque no es un pacto nuevo. Porque no, la religión lo separa. La religión lo anula. Por eso dije al principio que lo que pretende la religión es sacar, divorciar, anular, generar división, desvincular a Yeshua del pueblo. No es un pacto nuevo, es un pacto renovado. Es un pacto renovado para las dos casas de Israel. Usted es Israel. Para entrar en ese pacto usted tiene que tener claro que es Israel. Mire, Jeremías 31:31. Aquí está los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel, un pacto renovado. Nuevo pacto se lo toman como que anuló el pacto. Los pactos no se anulan, los pactos son perpetuos. Yahweh hace un pacto perpetuo con su pueblo, no lo puede anular porque se contradeciría él mismo. Él renueva el pacto con la casa de Israel porque estaban las tribus de Efraín y de Judá, con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel estos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torah, mi palabra, dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo.
Y esta lectura también Pablo la muestra en Hebreos. Se hace vida en Hebreo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministró el santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presta las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura, escuche, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Cumplimiento. Tenga paciencia, ya estamos terminando. Si entendiéramos y comprendiéramos el cuadro profético de la Escritura, de la Torá, de la Tanaj, la Biblia, si entendiéramos el cuadro profético que cargas en tu ADN, podríamos entender los tiempos proféticos que Yahweh está anunciando en las naciones. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, escuche, Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Usted conoce la historia. Jacob pelea con el ángel. Jacob viene de conseguir la primogenitura. El ángel lucha con Jacob, ¿cierto? El ángel le pregunta: dime tu nombre. Y Jacob no le daba su nombre. Jacob lo único que decía: bendíceme, bendíceme, bendíceme. En otras palabras, el ángel está diciendo a Jacob: dime tu nombre. Y Jacob le decía: mira, no hagamos tanto alboroto, legaliza lo que acabo de hacer. Acabo de tomar la primogenitura, legalízala, hazla legal en el cielo para que sea legal en la tierra. Y el ángel, usted sabe, que le pone un rollazo en la cadera y le saca el fémur para dejarlo a tierra, porque era muy orgulloso, y le da la confirmación: desde hoy no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y luego en Betel Dios testifica y legaliza aún más lo que el ángel había hecho en Betel con Jacob. Casa de Israel, hijos, tribu, pueblo, Israel. Después, en Génesis 48, 49, cuando Israel, Jacob, va a bendecir a su hijo Rubén, porque Rubén era el primogénito. Pero dice la palabra que Jacob, Israel, ya estaba muriendo en Egipto, manda a llamar a José, y este toma a sus dos hijos y entra a la pieza de su padre. Rubén era el primogénito, pero Rubén había fallado a Jacob. ¿Dónde puede encontrar eso? En Génesis 49:3. Y José entra con Manasés y Efraín. Génesis 48, 19. Y Jacob cruza las manos.
para bendecir a los hijos de José. Cuando Jacob empieza a bendecir a Efraín, José le dice a Jacob su padre: papá, estás mal. Efraín no es mi hijo primogénito, no es el primero, es el segundo. Y Jacob le responde: lo sé, José, quédate tranquilo, lo sé. Porque Manasés también será un pueblo grande, pero el menor, será aún más grande. Será aún más grande. Quédate tranquilo, José. ¿Sí? ¿Se acuerda de esos pasajes? Le dice: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia, escuche, su descendencia formará multitudes de naciones. Gentiles llegarán a través de Efraín. Que alguien, por favor, si estoy volando las cabezas de alguien, por último, hágase así. O por último diga aleluya. Porque esta profecía se está cumpliendo. El remanente del pueblo de Israel, el remanente de Yahweh, el Padre, el Eterno, se está haciendo visible hoy en día. Y los bendijo aquel diciendo: en ti. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirás a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel, a José: y aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Y, escuche por favor, y hará volver a la tierra. Y os hará volver. Y os hará volver. Y os hará volver. Perdone que sea reiterativo, pero por volver al origen no es judaizante, es vivir la identidad correcta. Y os hará volver a la tierra, a la tierra, a la tierra, a la tierra de vuestros padres. Es para largo, perdón, es para largo. Es para largo. Yo sé que a muchos a lo mejor se están aburriendo, pero yo no puedo dejar de parar esta información necesaria. No puedo parar, soltarte toda la información necesaria. Soltarte toda la información necesaria para que no vivas en una mentira que estableció una religión, un imperio romano, que estableció el cristianismo romano, que hasta el día de hoy muchas iglesias están viviendo sumergidos en la religión sin beber de la sustancia. Por eso Yeshua, cuando le habla a la mujer del pozo en Samaria, le dice: si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él: dame de beber, y en tu interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, si te están provocando algo, un cosquilleo, que este loco, este apasionado te está hablando de la cultura de Israel, porque somos Israel, es porque en ti está la simiente de Efraín. Siento el ruaj. Percibo el ruaj. La palabra gentil, cuando Jacob le dice a Efraín, déjame leerlo de nuevo, por favor. Ya estoy terminando. Lo he dicho como 6 veces, pero ya estoy terminando. Mi esposa se ríe. Es mi pasión, hermano. Perdóname, es mi pasión, es mi vida, es mi amor.
Tengo mi amor, que está sentada acá. Pero ella sabe que tengo un amor mayor. Y ese es Yahweh, mi papá. Amén. Él será engrandecido y su descendencia formará multitudes de naciones. Efraín carga el cumplimiento y el sueño profético de Jacob. Carga el sueño de Abraham, carga el sueño de Jacob en su simiente. Porque la simiente ya estaba, que es Yeshua. Falta la manifestación del pueblo de Yeshua, Israel. Mire este orden y mire esto. Está el rey Samuel, está Samuel, rey, está Saúl, está David, viene Salomón. Y Salomón en su segundo reinado hace las cosas mal. Se junta con mujeres que no tiene que juntarse, tiene relaciones con mujeres que no tiene que tener relaciones y las entra a la casa, al templo, y levanta dioses paganos para que sus mujeres no tuvieran problemas y no hubiera paz. Mire, para que hubiera paz en el templo, Salomón edifica dioses paganos a cada de una de sus mujeres, porque todas las mujeres que tenía Salomón eran extranjeras, no eran del pueblo. Eran mujeres que Yahweh le había dicho no te juntes, y se juntó. Entonces, para que reinara la paz, Salomón a cada amante le edificaba su Dios para que estuvieran tranquilas. Pero a costa, el precio fue muy alto que pagó Salomón, porque Dios le dice: por amor a tu padre David no te quito el reino. Por amor a tu padre David, que no te quito el reino, pero tus hijos, pero tu hijo, vendrá el quiebre. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Mira, Primera de Reyes, capítulo 11. Ahí puede estar el título. Incluso dice la apostasía de Salomón y sus dificultades. Pero mire, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante de Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, Jezabel, diosa de los sodimios y de Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, a ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc. Moloc es el espíritu del aborto. A Moloc se le ofrecían fetos abortivos. Verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y Jehová dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ojo, su siervo. ¿Qué siervo? Jeroboam. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, Roboam, su hijo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, que estaba en Odón,
por cuanto David estaba en Odón, y subió a Joab, y lo puede leer en su casa. Hay 3 puntos que hoy se están manifestando hoy en la tierra: idolatría, libertinaje sexual y derramamiento de sangre. Ahí está el ejemplo, lo acabamos de leer, que provoca en una nación. Se corrompe. En el norte, la casa de Efraín, 10 tribus, gobernada, liderada por Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín, era el líder de Salomón. Cuando Dios le dice, se lo daré a tu siervo, está hablando de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 29. En el sur estaba la casa de Judá, y Judá estaba con la tribu de Benjamín. Y esta casa de Judá era gobernada por el hijo de Salomón, que era Roboam, de la tribu de Judá. Y aquí se provoca la separación de las 2 casas de Israel. Pero Jeroboam, voy a ir resumiendo ya para terminar, 8ª vez que lo digo. Jeroboam comete un error. En el reino del norte, Jeroboam entra en celo, porque las fiestas solemnes, Yahweh había dicho que de esas fiestas solemnes, 3 fiestas necesariamente tenían que celebrarse en Jerusalén, que era el Pesaj, Shavuot y Sukkot, fiestas que se celebran en Jerusalén. Y Jeroboam hace un templo, 2 templos en el norte, templos no legales, porque Dios no le dio la orden. Entonces, de Jeroboam se van los levitas, se van los sacerdotes y vuelven a Jerusalén. ¿Sí? Esto pasa cuando, y esta es una revelación, y esto pasa en una nación cuando tratas, o en una iglesia, o un pastor, o un apóstol, trata de sacar el original y ponerlo a su gana, el diseño. Viene la separación, viene fracaso. Cuando tomas del original, cuando tomas la sustancia del original, como lo hizo Jeroboam, dijo, pero este diseño funciona en Jerusalén, acá en el norte también, para que no se vaya la gente. Pero Dios no le había dicho eso a Jeroboam. Y Jeroboam toma, y eso sucede cuando toman del original. Es lo que está haciendo la religión. Tienen la información, pero no hacen, no manifiestan y no siguen a Yeshua. Por eso lo sacaron, lo rasgaron, ¿cómo se llama? Lo desvincularon de las personas. En el norte, todo el templo que Jeroboam estaba haciendo era falso. Por eso Elías, toda profecía de Elías, del reino dividido, era hacia Jeroboam. Y toda profecía de Eliseo, Oseas, Salmos, Eliseo, Oseas, Jeremías, está hablando de la casa de Judá. Tenemos que entrar a la cultura. Efraín es el linaje del remanente. Efraín está a cargo y mantiene la primogenitura profética que hoy necesitamos establecer. Efraín tiene el linaje de Israel y nosotros, gentil, somos Israel. Efraín tiene que mantener esa primogenitura. Nosotros debemos mantener esa primogenitura, expandirla, perseverarla, cuidarla. Génesis 48, 19 dice, el siervo Jacob, el sueño de Jacob se cumple en Efraín y que debe multiplicarse. Judá viene de la raíz del Mesías. El Mesías, Yeshua, viene de Judá. Y Judá prepara el camino para el retorno del Mesías. Pero Judá tiene la sustancia del reino, del gobierno. David tiene una promesa que Yahweh se la dio. No será quitado ninguna descendencia tuya del reino hasta que venga Shiloh, Yeshua, Israel, a venir de nuevo.
Yeshua que venga a la ciudad. Esa promesa está vigente en Judá. Y Judá está en Jerusalén. Benjamín está en Jerusalén. Por eso la Biblia dice que Yeshua retornará y llamará a cada uno como la gallina junta a sus polluelos de bajada. De los confines de la tierra Dios reunirá a su pueblo. Y usted es parte de eso. Somos Israel. Amén. Le hablo a Efraín. Le profetizo a Efraín. Vuelve. Vuelve, Efraín. Salud. Eso, gracias. Como Israel lo celebra. Lejaim, por la vida, por Israel. La nueva Jerusalén que bajará tendrá 12 puertas con los nombres de la tribu. Para poder entrar debemos ser de alguna tribu. Somos Israel. Shalom. Mañana viernes estará ministrando una enseñanza Flavia desde Uruguay. Les invito a que se conecten. Flavia Perth desde Uruguay. Tremendo. No me quiero ni ir a acostar. Estoy a mil, estoy prendido, como dice mi esposa. Estoy prendido, estoy a mil. Lorenita, llegaste. Intercesora. Dios les bendiga. Te amamos, Lorena. Es un tiempo glorioso. Sabe que estoy a mil. Mi espíritu está a mil. No. Argentina. Se viene un tiempo glorioso, Argentina. No es porque vayamos nosotros. No. Es porque el Ruajes está produciendo algo tremendo. Sean bendecidos. Sean ricamente bendecidos. ¿Sabe? Quiero terminar de esta forma. ¿Puedo terminar de esta forma? ¿Me permite terminar de esta forma? ¿Me permite terminar de esta forma, por favor? Termino de esta forma. Sean ricamente bendecidos. Dios les bendiga. Léalo. Gracias, papá. Compártalo, por favor, compártalo. Buenas noches. Sean ricamente bendecidos.